por si alguien habla. Ay, hola, buenos días, no sé si así está bien. Así. Igual si quieres, no sé qué, nada más hay que... Ahí está, Ahí. para quitar ese. Ok. Hola, buenos días. Ya vamos a empezar. Déjame ver. 90.5 de FM. Muy contenta de tener por aquí a Gaby. Gracias. Que disfrutemos mucho la sesión. Gaby y yo somos compañeras en SICRE. Y bueno, toda mi admiración para tu trabajo. Ay, muchas gracias. Toda mi admiración. Entonces, bueno, espero que disfruten mucho la sesión y es un tema bien... El tema de hoy. El tema de hoy bien interesante. Por ahí hay quienes están viendo es bullying en el deporte. Ahorita les vamos a compartir todo al respecto. Bueno, tú nos vas a compartir, tú eres la experta. Muy bien, gracias. Sí. Es porque es similar, pero se da de manera diferente. Ahí tú nos compartes. Sí, se da. Es es bullying, pero digamos el ambiente cambia mucho. Es como que más. Se vuelve más. Como no es un ambiente tan controlado, pues la probabilidad de que se dé es todavía muchísimo más alta que por ejemplo en la escuela o en algún otro lugar. Por el ambiente, porque pues propiamente el ambiente impide que se pueda tener control de muchas cosas. Entonces es ahí donde surge como que la escuela como quiera pues son salones, está un poquito más ahí controlado el ambiente, pero en el deporte no tanto. Y aparte que hablamos ya los vamos a meter en cosas de habilidades, el que tiene y el que no tiene las habilidades, entonces pues ya ahí también digo, en la escuela al final todos aprendemos lo mismo porque hay un sistema, pero en el deporte no es así, o sea, puedes tener 10 años y estar como, o tener las habilidades de alguien de 15, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ya ahí ya el ambiente también ya cambió. Pero pues es ahí por eso que se vuelve un poquito más, está como un poquito más vulnerable, yo diría. Sí. Se vuelve más vulnerable en el deporte. Pues ahí para que nos compartan sus experiencias. Yo creo que todos alguna vez hemos hecho, bueno, no sé, algún ejercicio que volteas a ver al otro y dices, ella lo hace, yo no lo hago. Y eso que no es así a lo mejor tan formal como, como una actividad muy particular. Entonces si se da ya como por instinto, ¿no? Que volteas a ver o te comparas. Exactamente. Sí. Si lo hice desde chiquito, si no lo hice desde chiquito. Está interesante, no sé, ya ahorita estamos por comenzar, nada más que hay muchos comerciales el día de hoy. Ya vamos a comenzar. Radio DEM. Sí. ¿Y tú tienes trabajando con esto desde...? No, pues desde el... Fíjate que cuando agarró como que... Yo sentí en el deporte que agarró como que más auge fue de ahí como en el 2014. En el deporte. Ya existía, ¿verdad? En las escuelas, pero en el deporte creo que ahí ya. Ok. Bueno, y ahora sí ya vamos a empezar. Hola, muy buenos días. Es un gusto compartir y coincidir. Yo soy Michelle Salinas. Estamos en su programa Ser Familia y tengo el gusto de presentarles a la licenciada Gabriela Rodríguez. Ella es especialista en psicología del deporte, además es psicoterapeuta y compañera de trabajo. Tengo el honor de ser compañera de trabajo con ella en SICRE. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de bullying en la actividad deportiva. Buenos días, Gaby. Hola, Michelle, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y de hablar de este tema. Pues yo creo que es tan importante, ¿no? Porque a veces creemos que la parte recreativa, la parte del deporte es todo como felicidad o es eso, recreativo, pero a veces también se da esta parte del bullying y a veces podemos tardar mucho en detectarlo, ¿no? Y puede ser ya demasiado tarde porque a lo mejor se puede dar el abandono de la actividad, ¿no? Y eso ya es lo que no se vuelve tan positivo. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da el bullying en el deporte? Es decir, bueno, para empezar, para conocer las actividades deportivas, porque en ocasiones hay quienes sí han tenido experiencia en una actividad deportiva formal o informalmente,
pero en ocasiones no, ¿no? ¿Qué se vive en el deporte? ¿Cuál es la diferencia de la experiencia y también cómo se da el bullying? Porque se puede dar de forma distinta. Claro, mira, primero es porque cuando alguien está haciendo deporte o alguna actividad que tenga que ver, digamos, con la parte deportiva, regularmente la mayoría de los casos es por gusto. O sea, sale por el quiero hacer esto, ¿no? Quiero practicar fútbol, quiero practicar tenis, quiero, surge ya sea del niño, del adolescente o de la persona, ¿no? Surge porque tiene un gusto y como quiere cumplirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay veces que, bueno, no tenemos las habilidades físicas, no tenemos a lo mejor la preparación igual a todos los demás, por genética, por, bueno, infinidad de cosas que se puede dar, ¿no? Y obviamente se da un bullying distinto, o no distinto, sino se puede dar de diferentes formas. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que hay deportes, por ejemplo, de contacto. Entonces, el bullying físico puede ser algo ahí que se dé en el deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo como que ese acceso como al tocar a la otra persona de una manera física, ¿no? O lastimarla de manera física. Pero también por no ser un ambiente como tan controlado, porque obviamente si vamos a practicar un deporte no lo vamos a hacer en un espacio pequeño. Regularmente va a ser un espacio muy grande y a lo mejor el entrenador o el que está supervisando la actividad, pues va a ser una persona y va a haber muchas personas, ¿no? Entonces, pues el control que puede tener de ellas, pues a lo mejor no va a ser mucho y ahí se va a poder dar a lo mejor el bullying verbal, porque el profesor o el entrenador no va a escuchar, ¿no? Pero también obviamente se va a dar a lo mejor el bullying social, ¿no? Donde hago quedar mal adelante de todos los demás, como de fallaste el gol, no pudiste, ves, no puedes correr, porque tú no eres rápido, entonces evidencio a la otra persona, ¿no? Entonces digamos que esos son como que el físico, el psicológico y el social, es el bullying que dentro del deporte se vive. Habría que empezar a identificar cuál es, ¿verdad? ¿No? Cuál es el que se está viviendo en ese momento, ¿no? Pero, o se pueden dar los tres juntos, o alguno y otro no, pero los tres se pueden presentar en el deporte. Claro, y la magnitud depende también de cuántos espectadores haya. Digo, probablemente hoy en día hasta lo vemos, ¿no? Cuando vemos el fútbol profesional o el básquetbol profesional, en ocasiones se da de una manera muy particular, dependiendo del número de seguidores. Hoy en día con las redes, bueno, hay mayor acceso al video que se tomó, a hacer zoom a la situación, a la burla y toda esta parte que en ocasiones consciente o inconscientemente se puede hacer, pues bueno, más grande, ¿no? Y que puede estar influyendo a más personas y bueno, pues tiene mucho que ver con una cultura de ello, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito bueno, ¿cómo se da? Generalmente, ¿cómo se da? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué cosas mencionas ahorita? Bueno, los tipos, pero ¿cómo se da generalmente? Generalmente se da, digamos, por esta parte de las habilidades. Recordemos que mucho en el deporte es de habilidad, ¿ok? Y obviamente esas habilidades a veces se van generando. O sea, yo entro y obviamente cuando entro a un deporte, por ejemplo, si entro como a principiantes, pues obviamente estoy aprendiendo a hacer muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay veces que hay niños o vemos personas que a lo mejor tenemos una cierta habilidad más desarrollada, porque mis papás lo fueron, porque mis abuelos lo fueron, porque ya lo había practicado antes. Entonces, ¿qué pasa? Que luego se empiezan a dar como que estos, digamos, como cambios de superioridad, ¿no? Como yo sé más que tú, o sea, pertenecemos a un mismo equipo, pero yo soy el goleador y tú no, o sea, es más, tú eres bank, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Es por ahí, digamos, es ese factor que obviamente es un factor que no se puede controlar, porque tú no le puedes decir al niño, no seas más que los demás, ¿verdad? Pues si el niño está desarrollando las habilidades porque ya las trae, pues no le podemos decir no lo hagas, ¿verdad? Pero sí entonces tenemos que ayudar a lo mejor a esos pequeñines que tienen muchas habilidades, que bueno, que no todos van a su ritmo, ¿no? Que hay quienes van a tardar un poquito más, o que a veces me puede gustar mucho un deporte, pero no porque me guste mucho quiere decir que tengo las habilidades para, ¿no? Y a veces al revés, o sea, a veces tengo muchas habilidades, pero el deporte no me termina por llenar. Okay, entonces se da yo creo que por eso, por la diferencia de habilidades, ¿no? Y que aparte es una competencia. O sea, hablar de deporte es hablar de competencia. Entonces, en un partido de fútbol se van a llevar a los mejores, ¿ok? No sé, en un partido de tenis va a ganar el mejor. O sea, aun y cuando a lo mejor entrenemos lo mismo, pues también ya entran muchas cuestiones,
emocionales de, pues si yo me siento seguro, voy a demostrar seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí, por la parte de la competencia, que obviamente siempre está presente. Hablar de deportes o hablar de competencia, ¿no? En la mayoría de sus casos. Hay quienes lo hacen de forma recreativa. Y aun y cuando sea de forma recreativa, entre que si la cascarita o lo que hay ahí, ya es competencia, ¿ok? Entonces, esa parte, yo creo que la parte de la competencia y la parte de que las habilidades pueden ser como muy distintas, o todos podemos tener distintas habilidades, es lo que puede empezar a generar que se generen los diferentes tipos de bullying. Okay. ¿Cómo detectarlo? Es decir, ya sea que lo esté viviendo yo, porque en ocasiones puede ser como no identifico, a veces no nos damos cuenta, pensamos que el bullying solamente es en la escuela o que solamente es en las redes, pero no nos percatamos si yo lo estoy viviendo o si un familiar lo está viviendo, si mi hijo lo está viviendo, si yo como coach observo algunas situaciones como papá, ¿cómo detectarlo? Mira, a veces es complicado por esta misma parte que te decía de la competencia, ¿no? Porque a veces a lo mejor ahí se puede perder un poquito, ¿no? Pues lo está diciendo porque quiere que yo pierda, ¿no? Me está metiendo como cierto miedo para yo no hacerlo, ¿no? Pero yo creo que al final nadie somos merecedores ni de que nos digan cosas que nos hagan sentir mal, ni de que nos hagan cosas que nos puedan lastimar. Entonces, yo creo que ahí pues es tarea, yo creo que sobre todo si estamos hablando de niños, es tarea de los adultos, como siempre estar recordándoles nadie te puede lastimar, nadie te puede decir cosas que no te agraden, pero creo que es un trabajo en conjunto, ¿no? Tanto de nosotros los adultos como de la parte que esté en el equipo, o sea, de los entrenadores, del equipo multidisciplinario que exista, y obviamente creo que también parte mucho de eso, ¿no? De los valores que el entrenador le dé a su equipo. Okay. Porque eso también puede fomentarse en ocasiones por querer motivar, te digo, algún adjetivo calificativo o, bueno, yo en ocasiones he tenido la oportunidad de, digo, directa o indirectamente escuchar, observar, atender a alguien y en ocasiones probablemente por motivación te digo, lo estás haciendo así, ¿no? O utilizo cierto tono de voz o como papá incluso, como mamá, y en ocasiones hay cosas, actitudes, palabras que lo fomentan inconscientemente. Sí, y eso es lo que hace que sea también el que no se detecte de la manera correcta o en el momento. A lo mejor cuando ya me di cuenta ya es demasiado tarde porque el niño ya no quiere ir, porque la persona ya no quiere asistir, porque ya prefiere mejor no competir, o empezamos a inventar excusas de no puedo, de no, es que no quiero, cuando realmente es que sí quiero, pero como tengo miedo a que me digan algo, entonces prefiero no hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que mucho es la comunicación que podamos tener como con los que estén haciendo el deporte, ¿no? Del cómo te sientes, qué te falta, qué necesitas, te gusta en el lugar en donde estás, como que esa comunicación muy abierta, sobre todo con los niños, ¿no? Porque son los que a veces no suelen diferenciar como o me estaba motivando o se estaba metiendo conmigo o cómo fue, ¿no? Entonces no logran diferenciar esa parte. Entonces creo que al final nosotros como sus papás o nosotros como los adultos, pues a veces tenemos que a lo mejor intervenir un poquito, ¿no? El decir, oye, creo que no es la manera correcta en la que estás motivando al menos a mi hijo, ¿no? O al menos a la persona con la que yo estoy a cargo, porque tenemos que saber que hay quienes sí, con un grito o algo así, reaccionan y no lo toman mal, al contrario, se motivan, pero hay quien lo puede interpretar de otra forma. Entonces, pues hay que tener cuidado también con quién sí y con quién no, porque no todos los seres humanos reaccionamos de la misma forma ante un grito, ante un adjetivo calificativo, o sea, no, aunque a lo mejor él lo está haciendo con la intención de motivar, a veces no todos lo tomamos así. Y es por eso que te digo que creo que a veces es difícil detectar el bullying en el deporte, porque se puede confundir con, es que el entrenador o el niño lo está motivando a ese equipo, y dices, bueno, sí, pero ¿qué tanto hay de eso, no? Entonces es ahí donde yo creo que tenemos que poner como que mucha atención como en ese aspecto. Entonces hay algunos factores que yo puedo ir detectando, es decir, a lo mejor esos adjetivos calificativos, a veces sí se normalizó, porque a veces se normaliza, ¿no? Sí. El hablarnos de cierta manera se normaliza. Exactamente. Y no porque esté normalizado en quiere decir que es correcto. Sí. Exacto. Sí. Es totalmente de acuerdo. Digo, realmente, por eso te digo, es complicado, pero tampoco quiere decir que no se pueda. O sea, claro que se puede detectar, pero obviamente pues ocupamos también a veces como la parte
la parte de quien está haciendo el deporte, ¿no? Quien esté practicando la actividad, decir, bueno, o sea, a lo mejor él cree que es normal sentirse siempre a lo mejor humillado por alguien, ¿verdad? Cuando la verdad es que no es normal. La realidad es esa, no es normal. Entonces, y obviamente se van viendo, sobre todo con los niños, o sea, si él llega contento a su entrenamiento y sale contento, es porque le gusta verdaderamente lo que hace. Y que a lo mejor se puede estar dando el bullying, pero no lo está tomando importancia o no lo está impactando. Entonces digo, está bien, o sea, no pasa nada. Pero ya cuando empezamos como que es que ya no quiero ir, o empiezo a faltar, o ve por mí temprano, o ya me quiero cambiar, o ya no me gustó este deporte, esos son como que ciertos foquitos, digo, no quiere decir que siempre va a ser por bullying, pero esos son ciertos foquitos que no sé, algo está pasando, o sea, algo está pasando ahí, que no está bien. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas de las actividades deportivas, sobre todo, y repito, cuando volvemos al tema de los niños adolescentes, ¿qué pasa? Regularmente vamos y los dejamos. Sí. Pocas veces nos quedamos por tiempo, porque a veces duran mucho. Pues a veces no nos damos cuenta de lo que pasa, ¿okay? Entonces por eso es importante siempre tener esta comunicación abierta con ellos, de cómo te fue, qué hicieron, cómo les habla el coach, cómo te hablan tus compañeros, cómo te llevas, quiénes son tus amigos, con quién no te llevas tanto, o sea, como si no vamos a estar ahí, mínimo el sí tener la comunicación con ellos respecto a estar revisando todos esos aspectos que parecieran que a veces no son importantes, porque uno dice, bueno, es que va a practicar deporte, pues sí, pero está la parte social y esa siempre va a existir, siempre va a estar. Entonces, sí, como estar revisando esa parte, es muy importante. Entonces, como coach y entrenador también necesito esas habilidades para ir escuchando, detectando. Sí, digo, al final creo que es un trabajo como en equipo, ¿no? O sea, el coach tiene que hacer su parte de tratar de que el equipo sea como, tenga los valores que él quiere que su equipo tenga, pero también es importante que yo como, mamá o como madre de familia o padre de familia, pues también tenga esa comunicación con mi hijo respecto al, oye, pues nadie te puede lastimar, nadie te puede ofender, nadie te puede hacer sentir mal. Entonces sí es importante tener como que esa comunicación con ellos. Ok, muy bien. Bueno, pues los invitamos a que se comuniquen al 8336-6162 o bien al 8336-4203. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Gracias. No sé si... Ya. Creo que nos está escuchando. Bueno, ahorita nos dicen. A lo mejor no se escuchó. Ya se escuchó. Ya. Fíjate, eso de la normalidad. Sí. La de Amaral no funciona. Está en otra. Bueno, ¿sabe qué? Le pongo otro de otro. No importa. Saco cualquiera de sí, ahí creo que hay otros folders de canciones. Ok. Sí. Fíjate, ya era la que me falta. Mi madre. Por el formato. Fíjate, pero esa normalidad es bien común. Sí, o por ejemplo, si un entrenador ya trae como que un estilo de que es que les gritaban por naturaleza, dices, pues, sí, pero no todos los niños lo toleran a veces, ¿no? Porque vienen de un ambiente donde, por ejemplo, en casa, ¿no? Donde no se grita. Claro. Entonces, pues llegan y obviamente se sienten un poquito ahí atacados o se empiezan a volver muy vulnerables. O también yo puedo, pues como yo veo a mi entrenadora, porque entrenador, pues yo también lo voy a ir haciendo. Exactamente. ¿Sí? Es como que ella nos trata mal, pues entre nosotros nos empezamos a tratar mal, ¿no? Entonces es por eso que también se vuelve bien complicado detectarlo, y se da, o sea, la realidad es que todo el tiempo se está dando, pero a veces caemos en esa normalidad, es normal, y ya, ahí queda. Así es la disciplina. Sí, exactamente, es que así tiene que entender, o así es como él va a hacer su mayor esfuerzo cuando realmente no necesita. Y el problema viene cuando llega un niño o llega alguien que no tolera eso, o sea, que dice, no, pues yo no, o sea, me lloro, me pongo triste, o ya no quiero, me enojo porque el entrenador me grita. Y también como, bueno, pues desde los partidos, ¿no? O sea, como que tú lo ves que en el partido le dicen no sé qué al árbitro y a la persona, los abucheos, o sea, ya es algo como en ocasiones hasta cultural, ¿no? Como si voy a la lucha, si voy a tal lugar, o sea... Sí. Digo, y también obviamente se genera una diferencia entre los deportes que son individuales y los deportes que son de conjunto.
¿Por qué? Porque el individual todo depende de mí. ¿Okay? Si yo me equivoco, nadie puede venir a decirme nada porque no afecta a nadie. Pero, por ejemplo, si hablamos de un soccer, de un fútbol, oye, que iba el delantero y falló el gol, pues, o sea, íbamos perdiendo y era el gol del gane o no sé, entonces, bueno, pues nos vamos contra él, ¿no? Entonces, pues, sí se da, yo creo que se da un poquito más en los deportes de conjunto que en los deportes individualistas. Porque, Claro. pues, depende de ti, ¿no? O sea, si tú ganas o pierdes, fuiste tú. Acá si ganas, pierdes todo el equipo, ¿no? Entonces, y si tú cometiste el error, bueno, te sientes como que fuiste tú el que hizo que el equipo no ganara, ¿no? Pero pues es un deporte en equipo, o sea, su palabra, el nombre lo dice, ¿no? Es equipo, o sea, para que él lo pudiera hacer también tenía que haber tenido un equipo, o sea, no era él el único que estaba jugando, o el único que estaba en el partido o participando. Entonces, sí, nada más es como que tomar en cuenta, ¿no? Que sí cambia mucho en un deporte de conjunto y en un deporte individual. Sí. Es muy distinto. Y también creo que es algo como muy personal, ¿no? Porque qué tanto cómo yo manejo los errores propios, los errores del otro, lo que pudiera parecer un defecto propio, un defecto del otro, cómo me los puntualizaron, cómo, sí, esa parte, la evaluación, cómo me evalúo, toda esa parte como... Sí. Y es que aparte, por ejemplo, a diferencia de la escuela o del nivel académico, en el deporte a veces como que en un mismo grupo pueden existir muchas diferencias de edades. Puede existir, sí, o sea, puede haber desde un niño de 10, 12, 13 años, ¿no? Regularmente, ¿qué pasa en las escuelas? Pues, primer grado, la mayoría son de las mismas edades. Ya, ahorita nos continuamos, estamos en su programa Ser Familia con... yo soy Michelle Salinas, estoy con Gaby Rodríguez hablando del bullying en la actividad deportiva. Y bueno, justo durante la canción estábamos compartiendo las diferencias que se pueden dar en el bullying, como a veces se normaliza, ¿verdad? Cuando vamos a un partido y se normaliza el abucheo, se normaliza el puntualizar que un integrante del equipo hizo o no hizo algo. Y bueno, nos compartías un poquito, Gaby, me compartías durante la canción la diferencia, ¿no? De cuando es un deporte individual, cuando es un deporte en grupo, cuando se afecta a un equipo, a cuando no. Y justo me compartías la diferencia en edades que se da, por ejemplo, en una escuela, la diferencia del bullying en la escuela y el bullying en... Sí, porque al principio al hablar de un equipo de conjunto, pues voy a hablar de que obviamente existe un grupo que está buscando un mismo objetivo, ¿no? Entonces, si por ejemplo alguien del grupo no logró hacer o no logró cumplir con su función como debía, pues obviamente se vuelve propenso, ¿no? Como al que le digan cosas, al que lo molesten, inclusive que lo hagan sentir mal. Y esto a veces a la larga se puede volver como muy repetitivo. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando es un deporte individual? Pues obviamente como tú lo haces, tú eres el que gana o el que pierdes, es tu resultado, pues no le afecta como a nadie más. Entonces, sí, obviamente las personas que practican un deporte en conjunto son un poquito más propensas o es más propenso a que se dé el bullying en ese tipo de equipos. No quiere decir que en la parte individual no se pueda, obviamente se puede, porque se puede dar en el entrenamiento. O sea, a lo mejor en la competencia no se da, pero en el entrenamiento sí se da, porque entrenamos todos juntos, aun y cuando cada quien va a hacer su parte o cada quien va a participar en como que en su propia digamos categoría o así, pues de como quiera se puede dar. O sea, no es tan exento, o sea, nada más que a lo mejor la probabilidad es un poquito menos, ¿okay? Entonces, y lo que hablábamos ahorita esto de las partes de las categorías, pues es que ¿qué pasa? Que en un deporte a veces también es por habilidades. Entonces, puede ser que yo tenga 10 años y esté con ya niños de 12, 13 años, ¿okay? Que obviamente pues a nivel cognitivo, a nivel emocional, pues estamos muy distintos, ¿okay? Entonces, pues lo que pasa, nos empezamos a volver un poquito más vulnerables porque pues no son las personas de mi edad, no hablamos como que de los mismos temas. Entonces, y eso es algo que pasa en todos los deportes, claro. O sea, que a veces no es por categoría, sino es por habilidad o el nivel que yo vaya teniendo. O por peso, o sea, por la habilidad, y bueno, yo peso tanto y tú pesas sí, tanto. Exactamente, y pertenecemos a este peso, y yo puedo tener 9 y tú tienes 11, o sea, y hay un mundo, o sea, hay un mundo de diferencia, ay, bueno, son casi de la edad.
no es cierto. O sea, ¿por qué? Porque los periodos pues obviamente son diferentes, ¿no? Y el nivel maduracional también es completamente distinto. Entonces, por eso obviamente, repito, ¿no? El bullying se vuelve en el deporte, se vuelve todavía, o nos volvemos más vulnerables a padecerlo, por todas estas diferencias. Claro, y en ocasiones pues hasta en las redes o en los medios se ven como cuestiones como, no sé, cuando hubo la pelea, tal le dijo a tal, se publicita, entonces vamos viendo modelos. Exacto. Modelos de lenguaje, modelos de comunicación, modelos de enfrentar o de afrontar situaciones. Entonces, bueno, viendo que hay alguna situación, ¿cómo intervenir? ¿Cómo intervenir si soy el afectado, si me doy cuenta que yo soy el agresor? Generalmente ahí a lo mejor no me doy cuenta o no es como muy intencional o no directamente lo puedo tener la conciencia, pero pudiera darse el caso. Pero si soy papá, si soy coach, si soy espectador, ¿cómo intervenir? Mira, yo creo que lo principal es comunicarlo. O sea, tampoco... ¿Por qué? Porque recordemos que cuando, por ejemplo, somos espectadores, tenemos una perspectiva totalmente diferente. O sea, una cosa es lo que lo que está pasando y otra cosa es lo que nosotros vemos. ¿Okay? O sea, porque... Y eso pasa mucho, porque y es algo que yo también trabajo mucho con los papás, sobre todo de niños deportistas, porque dicen, es que se puso bien nervioso. Y bueno, ¿cómo sabíamos que estaba nervioso? Es que estaba así, bueno, es que a lo mejor él lo estaba haciendo por otra razón, ¿no? Pero yo desde donde estoy veía o percibía eso, ¿no? Entonces, primero como tratar de, ¿sabes qué? Comunicarlo, ¿no? Oye, a lo mejor al coach primero antes que al niño. Yo estoy percibiendo que está pasando esto dentro de la cancha o dentro del entrenamiento. Pero no sé si es mi percepción de mamá o de espectador, y yo la estoy malinterpretando, obviamente, o realmente está pasando, ¿no? Igual hay que revisarlo, ¿no? Y a lo mejor hacemos que también el coach ya ponga como que un poquito más de atención, a lo mejor a cosas que no le estaba prestando atención, ¿no? Pero obviamente también es importante intervenir, pues con nuestros niños, ¿no? Con nuestros hijos y decirle, oye, no puedes permitir, pero tú tampoco lo puedes hacer. O sea, el hecho de que tú tengas muchas habilidades no quiere decir que los demás lo van a tener. Entonces, al contrario, mejor tú trata de ayudarlos a ellos. A ellos que no tienen tantas, trata de ayudarlos. Y a los que no tienen tantas habilidades, decirle, oye, pues para eso estás ahí, para desarrollarlas. Exactamente. O sea, no hay prisa, no es como en la escuela, ¿no? Que si no pasamos el examen, pues ya no pasamos. No, acá no pasa nada. O sea, no pasa nada si yo tengo que repetir el nivel, no pasa nada si yo me tardo un poquito más, porque vuelvo a lo mismo, a veces es cuestión de habilidades, a veces no las tengo y las tengo que generar, ¿no? Hay quienes a lo mejor las tienen muy desarrolladas y no batallan tanto, ¿okay? Pero yo creo que la manera de intervenir es esa, ¿no? Como el primero, si yo estoy viendo algo que no me parece, pues comunicarlo, ¿no? Y no dejar que pase, ¿okay? Porque a veces hacemos como que, ay, bueno, pasó hoy, y ya, fue como a lo mejor una acción aislada, pero no sabemos cuántas veces se pueda repetir más adelante, entonces como no callarlo, ¿sabes qué? No me pareció. Inclusive si vimos a lo mejor nosotros de lejos, como por ejemplo como mamá espectadora, y vimos algo que no pareció, pues me acerco a lo mejor al niño y le pregunto, oye, bueno, ¿y tú cómo te sentiste con esta acción? Para saber él cómo la percibió, ¿no? Porque a lo mejor él ni siquiera la percibió como un ataque, ¿no? O a lo mejor sí. Entonces, bueno, a partir de ahí ya empezar a generar como pues a lo mejor un grupo de ayuda, ¿no? Entre la mamá, el niño, el entrenador, y pues que todos seamos como que un equipo, ¿no? Pero también a veces se vuelve complicado porque el ambiente no es tan controlado. Entonces, o sea, hay muchas cosas que por más que queramos estar en todo, no se va a poder. Siempre va a haber algo que se nos va a perder. Entonces, es por eso que hago como que mucho hincapié en la comunicación, porque si tenemos una comunicación abierta con nuestros hijos, nos van a decir la información que a lo mejor a nosotros se nos está pasando o que no estamos viendo. Okay, entonces, y decirle que también tenga esa comunicación abierta con su entrenador, ¿no? Que no tenga el miedo de decir, es que me están molestando o me están diciendo cosas, ¿no? Que tenga esa apertura, también el entrenador, ¿no? Para poder, más que sea más fácil detectarlo, ¿no? Y que no sea demasiado tarde, a lo mejor ya cuando lo detectemos, ¿no? Que a lo mejor el daño ya haya sido muy grande. Claro, el significado que le damos o que tanto los adultos, pues al final de cuentas se transmite, ya sea el coach, el padre, el espectador, el significado que le damos al error, a nuestro propio error, al error del otro, a la evaluación, a la retroalimentación incluso, porque una retroalimentación pues es eso, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ser mejor versión de mí en este aspecto? Pero depende mucho el significado que le dé.
Y bueno, el coach también es, el coach, el entrenador, el maestro, también es ahora sí que un aspecto muy importante que puede detener, que puede poner un límite, que puede concientizar. Entonces, bueno, vamos a ir hablando sobre ello. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina al 8336-6162 o bien al 8336-4203. Vamos a ir a un corte y regresamos. Ser familia. Gracias. Sí, la parte de la responsabilidad de ser coach. Fíjate. Sí, la verdad es que sí. Y es que, ¿sabes qué? También existe un problema, o bueno, hay una necesidad muy grande con ellos, porque a veces a lo mejor esta parte psicológica o emocional no la enseñan en la escuela. O sea, de donde ellos salen, ¿no? Entonces, híjole, pues a veces el entrenador pasa más tiempo con ellos, o sea, es el que puede percibir más cosas que uno como mamá o que uno como espectador, ¿no? Porque al final, pues a lo mejor uno va al partido que dura 2 horas, 1 hora la competencia, ¿no? Pero el entrenador estuvo con ellos toda la semana. Toda la semana, ¿no? Entonces, a veces ellos son los que a lo mejor cumplen un poquito más la función de poder detectarlo y de poder darse cuenta, porque a lo mejor nosotros, como estamos de espectadores, pues hay cosas que no percibimos, ¿no? Y volvemos a la parte de que al niño ya lo ve como muy normal, de, pues es que él así siempre dice, o él así siempre nos dice, o él, híjole, pues no está bien, ¿no? Y a lo mejor cuando queremos generar un cambio ya no lo podemos generar porque ya está muy habituado. Uh-huh. Ya existe, o sea, ya es algo normal. Entonces, pues sí. Sí, la importancia del coach. Hola, gracias, Curro. Dice que qué buen tema. Fíjate que la parte de la importancia, o sea, cuando un coach, bueno, yo lo veo, ¿verdad? O sea, yo llevo a mis hijas no sé, bueno, a una de ellas, la otra está muy chiquita, pero a la gimnasia o al taekwondo, y bueno, si el maestro o la maestra le dice lo que tú quieras, ¿verdad? O sea, ay, muy bien, o lo que tú... Bueno, aparte yo, pavo real, ¿verdad? Y claro. Eso que es como que a un nivel... Y ella, bueno, ya vamos a regresar. Listo, ya regresamos. Gracias por escucharnos. Bueno, es que hay música. Regresamos, estamos en su programa Ser Familia y estamos hablando del bullying en la actividad deportiva. Estamos con la licenciada, maestra en Psicología del Deporte, Gabriela Rodríguez. Gaby, nos compartías un poquito sobre la importancia del coach, la importancia del maestro, la importancia de serlo y también la gran responsabilidad, porque hasta lo más sutil que diga o haga puede repercutir de una manera impresionante, no solamente en el presente, sino también en el futuro, ¿no? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es su perfil y la responsabilidad tanto cuando se da el bullying o cuando se puede prevenir? Claro, pues tiene un rol muy importante. Al final, él es como el que obviamente conoce mejor que nadie las habilidades del deportista, ¿no? O quien él se las va a empezar a desarrollar. Se vuelve importante por lo que comentábamos ahorita, ¿no? Porque a veces esa palabra, ese pequeño aliento, esa retroalimentación que haga puede marcar una diferencia, mucha diferencia. Entonces, y también saber que obviamente regularmente estas, digamos, pequeñas retroalimentaciones que hace casi siempre son, o sea, los demás también las escuchan, sí, ¿no? Entonces eso también influye muchísimo. Entonces, obviamente el coach o el entrenador tiene que ser muy cuidadoso con su trabajo, inclusive hasta el cómo dice la retroalimentación, porque a veces desde esa misma retroalimentación los otros mismos niños o pequeñines se agarran de ahí, ¿no? Y es que el coach dijo, ¿no? Entonces, como él lo dijo, lo eres, ¿no? Y a veces no es así. Entonces, o a veces el coach con la intención de que el niño mejore, bueno, no mejora, ¿no? Al contrario. Entonces, sí tiene una función como ahí, como muy, muy, muy importante, porque obviamente también es él el que genera el aprendizaje, ¿no? Él es el que enseña, él es el que hace que el niño empiece a generar un poco más de habilidades. Entonces, sí, yo creo que, y a veces, híjole, yo sé que dicen, ellos pueden decir, no, bueno, es que yo no soy psicólogo, no, yo soy el entrenador. Eso es muy importante, porque yo soy especialista en taekwondo, yo soy especialista en básquet. Exactamente, pero no se nos puede olvidar que al final, pues, la persona sí es un ser humano, con emociones, y vive de emociones, y todo el tiempo las emociones están presentes, aun sea en el deporte.
Okay, entonces esa parte yo creo que él también, bueno, los coaches deberían, digo, ya lo están haciendo, porque yo me he dado cuenta cuando he trabajado con algunos de ellos, que cada vez se quieren involucrar más, ¿no? Porque se dan cuenta que a partir de ahí también pueden generar cambios en el deportista importantes. Okay, si nos metemos ya a esta parte, a la parte emocional y no solo a la parte física, que es la que a ellos les corresponde, y no tampoco tienen que ser expertos, porque a veces dicen, no, bueno, es que yo quiero como que ser el todólogo. Pues no, tampoco se ocupa ser el todólogo, pero sí mínimo conocer a lo mejor las bases de las emociones que todos los seres humanos vivimos, que inclusive ellos también viven, que a lo mejor aunque ellos no se pongan nerviosos por ir a salir a un partido, pero pues bueno, tienen sus propios nervios como entrenador, ¿no? Entonces desde ahí pues ya todos somos seres emocionales y todos vivimos las emociones de diferente forma. Entonces creo que esta parte ellos también poco a poco se han empezado a involucrar un poquito más porque se dan cuenta que podemos generar un cambio, ¿no? Y porque bueno, la realidad es que antes, vamos a ser honestas, ¿no? El bullying, bueno, antes no era un boom como lo es ahora, ¿no? O sea, y ahora sí, o sea, ahora es un tema que en todos lados está presente. O sea, desde en las cuestiones laborales, en el deporte, en la escuela, o sea, en todos lados está, ¿no? Entonces eso, pues sin querer nos va obligando a que nos vayamos preparando en esta parte también emocional. Si no ser expertos, mínimo conocer lo básico, ¿no? O poder empezar a saber, bueno, cómo prevenirlo, cómo intervenir, cómo detectarlo, mínimo en eso. A lo mejor ya después lo canalizaremos, pero que mínimo el entrenador pueda tener esas habilidades, ¿no? De prevenirlo primero. Después, bueno, si ya se da, pues intervenir, ¿no? Y también, bueno, ver esta forma de también el cómo detectarlo. Entonces, obviamente cumplen una función súper importante, porque lo comentábamos también ahorita, hay veces que, bueno, vamos y los dejamos al entrenamiento y nos vamos. Entonces, ¿quiénes son nuestros ojos? El entrenador. O sea, sabe que señora lo vi muy serio, lo vi. Entonces, por eso también es importante tener esa comunicación abierta con él, ¿no? Porque al final él puede ver más cosas de las que nosotros podemos ver, porque a veces por el tiempo no nos da, o porque, bueno, no, o a veces estamos ahí, pero estamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces no le estamos dando la atención necesaria. Entonces sí, la comunicación con el coach, pues tiene que ser muy abierta, ¿no? Para que también él nos pueda decir, estoy bien, o estoy detectando esto, usted pregúntalo en casa, a ver qué está pasando, a ver qué le dice usted. A mí me dice que no, pero a lo mejor usted le dice que sí, ¿no? O ya habla un poquito más acerca de la situación. Ahorita compartiste un poco de la prevención, de la intervención. Okay. La prevención nos mencionabas, bueno, cómo comunicarnos, el fomentar el respeto, la validez ante el error, el poder expresar lo que sienten, el hablar con el coach. Pero ya que se da, ¿cómo intervenir como padre, como coach, como institución? Porque también en ocasiones el deporte se da dentro de la escuela o dentro de una institución en particular, en ocasiones no. En ocasiones se puede dar en un ambiente como muy público o en la competencia donde hay mucha gente. ¿Cómo intervenir? Mira, yo creo que lo primero que se tiene que, digamos, hacer al momento de intervenir, si estamos hablando como de un grupo, pues es hacerlo saber al grupo, ¿no? Y que no se va a permitir y que obviamente se generen consecuencias, porque si no generamos una consecuencia, se va a seguir dando. O sea, es como si lo estamos permitiendo. O sea, lo pueden volver a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente, por ejemplo, en este caso, el entrenador, que tenga muy claro cuáles son sus valores o cuáles son los valores que él quiere transmitir a su equipo, por ejemplo, ¿no? Y decir que él no va a permitir ciertas cosas o alguien que no esté, así sea el mejor, ¿no? O sea, decir, bueno, sí, aquí no nada más se trata de que seas el mejor, sino se trata que también cumplas con la parte de los valores que como equipo estamos tratando de fomentar, ¿no? Entonces como que esa parte, ¿no? Y obviamente pues tener que hablar con los involucrados, ¿no? O sea, totalmente, tanto el que lo hace como el que lo ha permitido, ¿no? Decir, no lo podemos seguir permitiendo porque pues eres un ser humano y nadie tiene derecho a lastimarte, ¿no? Y el que lo está haciendo, que se dé cuenta del impacto que sus palabras o sus actos pueden tener en la otra persona, ¿no? Y podemos hablar también de consecuencias, ¿no? Digo, pasa en los colegios, pasa inclusive en las instituciones públicas, que si se da o se da más de 2 veces, una misma persona lo ha hecho, pues te suspenden, o sea, o te expulsan del deporte y no puedes volver, ¿no? Entonces, que sepan que también el lugar debe ser ganado, ¿no? Y ganado no a base nada más de habilidades, sino a base de mi conducta, a base de mis acciones, que obviamente tienen que generar algo positivo para el equipo. Okay. Y obviamente, bueno, como padres de familia yo creo que nos toca esta parte de siempre estar en la constante comunicación y que, bueno, si algo pasa nos lo hagan saber, ¿no? Porque al final, bueno,
no somos nosotros quien va a tomar la decisión de si se le suspende o no se le suspende al niño, pero sí tenemos mínimo la responsabilidad de comunicarlo, de a mi hijo me le están molestando, ¿no? Entonces va a decir, bueno, ya no quedó en mí, o sea, yo ya lo comuniqué. Entonces a lo mejor es la parte que nos toca a nosotros los adultos, ¿no? Pero obviamente pues tenemos que generar, yo creo que todo se da en casa, ¿no? Si en casa hay una muy buena comunicación, o sea, estas cosas van a salir a flote cuando estén pasando, ¿ok? Pero si no tenemos mucha comunicación, bueno, va a ser un poco ahí difícil, porque luego también la institución o la escuela o la academia va a decir, pues es que nunca dijiste. Entonces, ¿cómo te ayudábamos, no? Si nunca lo manifestaste. Entonces, creo que todos tenemos una función, y si todos cumplimos nuestra función de la manera correcta y en el momento correcto, pues se puede, inclusive no se va a dar, ¿ok? O sea, la probabilidad de que se dé va a ser muy baja, ¿no? Pero si alguien empieza como que ahí a lo mejor flojearle o como a no tomar su responsabilidad, pues la probabilidad de que se dé aumenta bastante. Claro. Y como sociedad igualmente, ¿no? Porque también quienes vamos al partido, quienes van al partido, la sensibilidad que se da incluso en los medios de comunicación. Hoy en día a lo mejor lo vemos como han sucedido ciertas circunstancias o situaciones donde esa sensibilidad bueno, sí, son dos equipos, pero independientemente de la competencia, o sí, es un mundial o es un... y aunque no sea a gran o a menor escala, ¿no? O sea, ¿cómo veo al que pues aparentemente perdió, porque a lo mejor ganó aprendizaje, ¿verdad? Pero perdió o sacó tal calificación, cómo estamos incluso entre porras, ¿no? O sea, cómo esa sensibilidad, esa tanto educación, esa comunicación, eso que yo fomento, ¿qué estoy haciendo yo? Porque puedo yo ver ahorita el tema bullying en el deporte, bueno, no, conmigo no aplica, pero ¿cómo vivo yo cuando veo una competencia? Sí, o sea, todos tenemos un rol, o sea, aun y cuando nosotros no seamos los que vamos el deporte, si estamos como espectadores, si estamos como la mamá del que juega, o sea, ya nos volvemos parte de, ¿no? Entonces todos tenemos una responsabilidad, a lo mejor unos más grandes que otros, pero todos tenemos responsabilidad. Ahora, vivimos en una ciudad donde el deporte, pues, la verdad ha tomado cierta importancia, mucha. Hablamos de fútbol, hablamos en carreras, inclusive en otros deportes, básquetbol, béisbol. Entonces, donde, bueno, también se genera una competencia muy grande porque, bueno, obviamente los equipos son buenos, ¿no? O se le invierte para que, pues sean buenos y den un buen espectáculo. Pero no nos podemos olvidar de eso, que aun y cuando sea un partido de fútbol a gran escala o a pequeña escala, es un espectáculo, ¿ok? Que no se nos puede olvidar que nuestros hijos entrenan para darnos un espectáculo, ¿ok? Y que lo disfruten. Al final yo creo que la parte del deporte es la parte más importante, el disfrute. O sea, mientras yo lo disfrute, así haya ganado, haya perdido, pero mientras el disfrute esté ahí, todo lo demás va a fluir. Okay. Mientras se disfrute esa parte, ¿no? Porque a veces yo veo a los niños y los veo todos estresados, todos ansiosos, y yo digo, pues es que mejor para qué está aquí si está así. O sea, yo creo que al deporte no se va a sufrir. O sea, se va a sufrir en la parte de quiero entregar todo y voy a dar ahí todo hasta en la rayita, ¿no? Pero de eso ya estar poniéndome nervioso porque qué me van a decir, que esto, que lo otro. Yo creo que ahí ya se pierde como que el objetivo. No, porque al final, pues el deporte se relaciona con muchas cosas, con la salud, con el disfrute, con habilidades, con hacer algo que me gusta, con desarrollar habilidades, y no esta parte, no esta parte de estar con las emociones siempre negativas al millón, siempre estar a lo mejor súper preocupado por el qué va a pasar o qué me van a decir. Entonces como que esa parte, ¿no? Yo creo que que no se nos puede olvidar la parte importante, ¿no? Que es el disfrute. Okay, y que en la mayoría de los casos pues son niños, o sea, están aprendiendo. A lo mejor que ahorita lo hagan muy bien no quiere decir que más adelante lo van a seguir haciendo, a lo mejor más adelante se van a motivar por otro deporte. Entonces sí, como que no se nos olvide mucho esa parte del disfrute, ¿no? Que se trata de que ellos lo disfruten y que si nosotros lo hacemos a lo mejor como otros también, que lo disfrutemos. Esa es la parte, ¿no? Es la parte importante. Claro, ese disfrute, esa resiliencia. Y bueno, también durante el programa compartiste un poquito sobre que en ocasiones se decide como dejar
O sea, suspendo el deporte no por habilidad, no por gusto, no por el disfrute, sino por las circunstancias. Exacto. Cuando empiezo a observar, a escuchar situaciones donde me quiero salir, ¿cómo poder diferenciar y discernir o apoyar a que el niño discierna o respetar su decisión? ¿No? Claro. Cuando decide a lo mejor cambiarse de academia, cuando sí lo es, cuando no lo es, ¿cómo poder intervenir en esos casos? ¿Cómo poder apoyar? Claro. Digo, yo creo que a veces es como que se vuelve un poquito evidente, ¿no? Porque dices, oye, pues le encanta jugar fútbol, nada más que va ahí y ya no quiere. Entonces, bueno, tal vez es el ambiente el que ya no le gusta, ¿no? Pero a veces también dices, bueno, es que no, o sea, entrena y de como quiera no le sale. O a veces también tenemos que saber que los niños entran como medio obligados al deporte. O sea, porque a veces están muy chiquitos y como ellos no saben ni qué onda, pues uno decide por ellos, ¿no? Pero siempre mostrar como esa flexibilidad de decir, bueno, si no te gusta o si quieres intentar otra cosa, lo podemos hacer. ¿Ok? A lo mejor porque en ellos despierta cierta curiosidad, ¿no? De que estaba en el fútbol, pero ahora quiero hacer tenis. A lo mejor no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? Pero lo quiere intentar. Y a lo mejor en el tenis se va a dar cuenta, lo mío era el fútbol, ¿no? Pero hay que permitirle que viva. A lo mejor yo como papá ya lo sé, no le va a gustar, no va a poder, no esto, se va a regresar al fútbol. Pero entonces demos la oportunidad de que lo intente. ¿Okay? Que él mismo diga, sí, cierto, no me gustó, o no era lo que yo esperaba, pues me regreso a donde estaba. Pero sí, obviamente, son como que pequeñas señales que nos va dando, ¿no? Como que siento que ya no estoy aprendiendo. Claro, tenemos que saber que todos los lugares a veces cumplen un ciclo, ¿no? Entonces, hay ciertos lugares que se especializan en iniciación. Y llegará un punto donde pues nos quede chiquito ahí iniciación y tendremos que brincar a otro lado, ¿ok? Entonces, que estemos abiertos al cambio, que no nos casemos con, como ahí empecé, ahí me tengo que quedar. Pues no, a veces también es bueno hacer lo mismo, pero a lo mejor en otro lugar, ¿no? Porque, con otra gente, con otro tipo de enseñanza, porque a lo mejor aquí también ya estoy muy ciclado. Okay, entonces que también esa parte, no todos nos como ya empecé ahí me tengo que quedar, ¿no? Y no, es que tenemos que hacer todo, o sea, que cambie entrenador o que cambie equipo, pero que ahí se quede, pues no, a veces los niños también necesitan como que un cambio de ambiente, ¿no? Y no propiamente porque estemos pasando por un bullying. Okay. O sea, no precisamente tiene que ser por eso. A veces es necesario generar el cambio. Claro que si venimos de una situación a lo mejor de bullying y el niño pues ya, el ambiente ya para él ya se volvió muy tóxico, bueno, pues sí, es mejor generar un cambio, ¿no? Claro. Para que no pierda esa parte de que nos diga, ya no quiero el deporte. O sea, el fútbol, pero en ningún lado. Claro, ayudarlo a que diferencie lo que es el deporte y lo que fue el ambiente. Exactamente, o sea, que no tiene nada que ver, que no porque él lo haya vivido ahí, lo va a vivir en el otro lado. ¿Okay? Claro. Al contrario, que un cambio se le puede generar cosas muy buenas, ¿no? Entonces, pero ayudarlo, porque a lo mejor él no lo va a diferenciar así, a lo mejor él se va a quedar como que muy ahí como con la parte de no, como es fútbol, me van a volver a hacer lo mismo, ¿no? Y no, la verdad es que no. Entonces, como ayudarle en esa parte. Muy bien, pues bueno, los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina al 8336-6162 o bien al 8336-4203. Vamos a ir a una canción y regresamos. Ser familia. Gracias. Gracias, Miguel, por escucharnos. Fíjate que está muy interesante esto de en qué institución, en qué canción pusieron, ¿verdad? En qué institución estoy. A veces también no sé, o sea, por el maestro me quedo, ¿no? O por el ambiente me quedo, aunque me quede bien lejos, ¿no? Porque influye mucho. Sí, no, y aparte hay que hacer, la comparación es que, por ejemplo, en lo privado y lo público, pues es muy distinto. O sea, regularmente, por ejemplo, en lo público, pues los niños que se tienen o sea, es un coach y como 30 niños, ¿no? Sí. Y en lo privado, pues se tiene esta parte que como posiblemente existe una paga, o una remuneración buena, pues hay un entrenador por cada 15 niños, ¿no? Entonces, pues el ambiente se vuelve todavía más controlado, ¿no? Pero aún así sigue siendo muy abierto el ambiente, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad sí cambia mucho, ¿no? O sea, y a veces sí, nos quedamos por eso, es que es el mejor entrenador, o sea, pues sí, a lo mejor sí es muy buen entrenador, pero para tu hijo no está siendo el mejor, ¿okay? Al contrario, le está creando muchos miedos, muchas inseguridades. El entrenador puede tener muchas habilidades también para enseñar su deporte,
pero a lo mejor esta parte emocional o psicológica no la tiene tan desarrollada y es lo que ahorita ocupa el niño, ¿no? Y a lo mejor se va a ir con alguien más que no tiene las mismas habilidades que ese entrenador, pero tiene el tacto, tiene la forma, claro. Y el niño pues va a desatar sus habilidades. Okay, entonces como que no nos casemos como con esa idea. Y la otra cosa también que es súper importante es no saturar a los niños. O sea, porque ahorita en la actualidad la verdad es que los metemos a 1001 actividades. Entonces obviamente imagínense, 3 clases al día, pues a la última clase el niño ya no llega con pila. O sea, y aunque quiera esforzarse, pues a lo mejor eso también lo hace un poquito más vulnerable, ¿no? Porque no es que no pueda, pues es que ya está cansado y su cuerpo no le da. Entonces, sí, nada más ahí como que también el no, yo no estoy en contra de que no los metamos a actividades, claro que deben de estar en múltiples actividades si ellos lo desean, ¿no? Pero sí crear un equilibrio, ¿no? Sí crear un equilibrio porque entonces, híjole, voy al fútbol, pero luego tengo la clase de básquetbol, pero en el básquetbol ya no rindo, entonces me vuelvo más propenso a que me puedan decir cosas porque no hago como a las cosas al igual que todos los demás, entonces tú no sabes, tú no puedes, tú nunca lo haces bien, entonces bueno, vienen esos pequeños comentarios que después pueden generarse ya ahí como un bullying, ¿no? Un grado un poquito más alto. Entonces pues sí, así es. Eso de no saturar. Sí. Sí. Sí, es súper importante. Y ahorita la verdad es que por los tiempos a veces pues lo hacemos, ¿verdad? Sí. Y no está mal, nada más, simplemente a lo mejor encontrar un equilibrio, ¿no? Bueno, si vengo de una actividad deportiva, pues a la siguiente voy a lo mejor a una artística, ¿no? Donde no tengo que involucrar tanto mi cuerpo. Entonces sí, crear ahí nada más o es muy buen futbolista y está en 1000 equipos. Sí. O en que está en 1000 equipos, entonces pues obviamente como dicen, ¿no? El que abarca mucho o el que poco... El que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta, exactamente. Entonces en algún momento con alguien va a quedar mal. Entonces pues no es la idea. Okay. Sí. O qué ambiente nosotros, o sea, también entre papás hay el ambiente que yo fomento contra el otro. Sí. Sí. Regresamos, estamos en su programa Ser Familia. Estoy con Gaby Rodríguez, especialista en psicología del deporte, hablando sobre bullying en la actividad deportiva. Y bueno, Gaby, ahorita pues nos has compartido un poco de cómo prevenir, cómo intervenir, cómo poder identificar cuando sea un bullying, el rol de los padres y demás, ¿no? Y hay grandes ejemplos y grandes recomendaciones que nos pudieras hacer para quedarnos con ello, ¿no? Para poder fomentar esta cultura del deporte en un disfrute, en un bienestar. ¿Qué recomendaciones o qué ejemplos nos pudieras dar para llevárnoslos, ¿no? Así como un gran aprendizaje del programa del día de hoy. Mira, yo creo que lo primero que no se nos debe olvidar que el deporte debe ser eso, un disfrute. No algo que nos estrese, no algo que nos genere muchas emociones negativas. Entonces, si ya nos estamos dando cuenta que está generando, y esto, bueno, sí tiene que ver con el bullying, pero aparte simplemente por el disfrute del deporte, ¿no? Porque si vamos a hacer deportes porque lo queremos hacer, porque lo queremos disfrutar y queremos aprender de ello, ¿no? Y que a lo mejor nos va a ayudar a generar una disciplina, a generar un respeto, a generar una rutina dentro de nosotros. Y yo creo que es la principal parte, como no olvidarnos de ese pequeño disfrute, y que obviamente tenemos que hacérselos o transmitir a los niños, ¿no? Decir, bueno, no se nos puede olvidar que si estamos haciendo deporte o que si vas a hacer deporte es porque lo vas a disfrutar, porque quieres aprender algo nuevo. Esa parte. Y obviamente también pues cuidar esta parte de la comunicación, ¿no? Esa comunicación abierta, esa comunicación flexible, no solamente con nuestro hijo, o sea, con el entrenador. A veces las mamás a veces ni conocen al entrenador, o sea, nada más van y dejan al niño y tú eres el entrenador, pues sí. Entonces, desde conocerlo, no cerrarnos a la idea de que porque ese es muy buen entrenador, o de porque es la mejor institución o la mejor academia en ese rubro, no casarnos con esa idea, ¿no? A lo mejor sí pueden ser los mejores, pero a lo mejor no es lo que nuestros hijos necesitan en este momento, ¿no? A lo mejor más adelante sí, ¿no? Y yo creo que sí, lo más también importante es no olvidarnos de siempre decirles que nadie puede lastimarlos,
¿no? De ninguna forma, ¿ok? Ni verbalmente, ni físicamente, ni socialmente, ¿ok? Que nadie tiene ese derecho, pero que nosotros tampoco lo tenemos, ¿verdad? Claro, fomentarlo, o a veces que en primera persona. Exactamente, pero que nosotros tampoco lo tenemos, ¿no? Que al contrario, si nosotros tenemos las habilidades, tratar de ayudar a los demás a desarrollar también esas habilidades, ¿ok? Y que si yo no tengo las habilidades, pues a lo mejor me tengo que esforzar un poquito más que los demás para poder lograrlo, ¿no? Pero que no quiere decir que sea imposible. Claro. Okay. Entonces como que yo creo que esa parte, ¿no? Digo, se vuelve el deporte muy vulnerable por lo que ya habíamos dicho, ¿no? Es un ambiente que pues no se controla tanto, que a lo mejor hay un poquito más de factores distractores, y eso a veces nos impide como ver las cosas, o volvemos a la parte de la normalidad, ¿no? Que ya lo vemos como algo, es que así hablan ellos, ¿no? Así se llevan ellos, o es que es parte del fútbol, ¿no? Hablarse así. Sí, pero no todos lo vamos a tolerar, ¿no? Entonces siempre tenemos que también respetar a aquella persona que diga, yo no entro como a ese tipo de comentarios, ese tipo de burlas que parecieran normales, pero no sabemos a quién sí le puede impactar de una manera muy negativa, ¿no? Entonces yo creo que eso, ¿no? Esa parte. Y yo creo que también algo importante es siempre preguntar el cómo te fue, qué hiciste, cómo lo hiciste, cómo te sentiste, ¿no? Como también escuchar un poquito el sentir, pues sobre todo de nuestros niños, ¿no? Que hacen el deporte. Y eso pues nos va a dar mucha información. Claro. Entonces, y preguntarlo de una manera, pues obviamente como muy amable, como el quiero saber de ti, ¿no? Y no como el dime quién te está molestando, quiero reclamar, no, pues entonces mejor no te lo digo, ¿no? Entonces, sí cuidar también eso, el cómo lo preguntamos. Claro. Y hace unos momentos durante la canción mencionaste la parte de evitar saturar. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se da y cómo podemos también utilizar esa recomendación a favor de nosotros, pero sobre todo también de los niños? Sí, yo creo que hoy en día los niños, bueno, a diferencia de los tiempos de antes, ¿verdad? Ahora tienen muchas actividades. O sea, el niño es futbolista, basquetbolista, va al club de robótica y bueno, va a 1001 cosas, ¿no? Y sus tardes son saturadísimas. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque llega un momento donde nuestro cuerpo se cansa, ¿ok? Entonces, si tuve en la primera hora soccer, luego en la segunda fui al básquet y luego en la otra voy otra vez a otro equipo de soccer que también, pues obviamente ya se generó un cansancio, ya la energía no es la misma, por ende el rendimiento no va a ser el mismo. Entonces, pues no va a ser el mismo y al no hacer el mismo, pues ya no le estoy dando lo mismo a mi equipo que le di al primero, entonces puedo ser más propensa a que me diga, claro que tú no sabes, tú no traes, ¿qué estás haciendo aquí? Siempre vienes cansado, no corres, no llegas a la pelota, entonces se van generando a lo mejor comentarios muy negativos y no es porque no pueda, es porque ya está cansado porque desde las 3 de la tarde está entrenando y ya son las 8. ¿Ok? Entonces yo no estoy en contra de que los niños tengan múltiples actividades, pero creo que tenemos que ayudarlos a generar un equilibrio, ¿no? Entonces si nosotros ya los vemos muy cansados, pues darles opciones, ¿no? Oye, si quieres quitamos un día el fútbol y no metemos nada, ese día descansas, entonces, pero sí generar un equilibrio, ¿no? O a veces también pasa que son tan buenos que los quieren en todos los equipos, ¿verdad? Sí. Y qué padre. Pero hay que ayudarle también al niño a decir, acuérdate que si queremos abarcar mucho, con alguien vamos a después a quedar mal. Entonces mejor vamos a agarrar algunos cuantos en los cuales a ti te gustan, te sientas muy cómodo, y así, ¿no? Para que también se genere ayudarles a generar un equilibrio, ¿no? Y no saturarlos, porque después, ¿qué pasa? No, ya no fue ni por bullying ni por nada, fue porque ya los saturamos, están bien cansados y ya no quieren, ¿no? Entonces, pues tampoco se trata de eso, no se trata de que abandonen la actividad por ese tipo de cuestiones, ¿no? Sino porque, bueno, quiero probar otra o ya yo creo que ya di todo ahí lo que tenía que dar, ¿no? Entonces, sí, evitar saturar, eso es algo súper importante, crear un equilibrio. Ellos no nos lo van a pedir, o sea, poco probable que nos lo pidan, porque al final, pues a ellos les va a gustar estar interactuando con más niños, ¿verdad? Pero sí, nosotros es importante ahí, pues ahora sí que parar las antenitas cuando, veamos que ya se está dando una saturación. Okay. Así es. Pues muy bien, pues muchas gracias, Gaby, No, muchas gracias. Yo aprecio y admiro mucho no solamente tu trabajo, sino también tu persona. Gracias por lo que compartes, gracias por lo que irradias. Y pues bueno, esperamos tenerte nuevamente en claro su programa Ser Familia. Los invitamos a que cualquier comentario, duda, pueden comunicarse al 83 34 04 21 o al 83 34 84 21.
Nos escuchamos o nos vemos vía Facebook el siguiente miércoles. Estamos en Facebook en la página de Psicre, Psicre, lo transmitimos en vivo regularmente, o bien aquí en el 90.5 en su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas y fue un gusto compartir el día de hoy. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Muchas gracias.